Buenas tardes, soy Sebastián Vicuña y en nombre de la Universidad de Concepción y PKF Chile, le doy la bienvenida a este interesante webinar sobre auditoría forense en tiempos de crisis, en el que veremos diferentes temas muy relevantes y contingentes en estos días. El día de hoy veremos diferentes tópicos, dentro de ellos veremos los tipos de fraude financiero, la prevención, detección e investigación de fraude, la auditoría forense y también los riesgos de fraude que en momentos de crisis pueden surgir, específicamente en tiempos como ahora que estamos viendo el COVID-19. El encargado del día de hoy de desarrollar estos temas va a ser un expositor que probablemente conocen todos ustedes. Él es Jorge Vadillo. Jorge es un experto en auditoría interna, financiera, gestión forense e informática. Es el presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, miembro del directorio del Institute of International Auditors. También es miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos de Chile, gerente de auditoría interna en Lumina Copper y además es especialista internacional, conferencista, instructor y docente universitario. Posee diferentes certificaciones internacionales, como es el CIA, la CSSA, CGAP, CRMA y CISA. Y no bastando con eso, él también es CPA y MBA. Y también es doctor en contabilidad y auditoría. En otras palabras, yo creo que no hay ninguna persona más calificada que él que hablar de estos temas y así que espero que aprovechen muy bien esta oportunidad y manden sus preguntas para que las resolvamos al final de la presentación. A través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos habilitada el día de hoy. Así que, sin más trámite, dejo con ustedes a Jorge para que nos dé esta interesante presentación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Sebastián, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, y para mí un gusto estar aquí esta tarde compartiendo con todos en el webinar este tema. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y vamos a ir empezando entonces. Bueno, muy contento de poder colaborar con este webinar, iniciativa de la Universidad de Concepción y de PKF Chile. Así que voy a tratar a lo largo de, tenemos previsto trabajar este webinar de 6 a 7 y media, así que tenemos 1h15 más o menos para el webinar como tal, y al final un espacio para algunas preguntas que pudieran surgir. El tema es auditoría forense en momentos de crisis. Una crisis como la que vivimos actualmente por la pandemia COVID-19 o cualquier otra crisis que es un momento de tensión fuerte que afecta el ritmo normal de las cosas, de la vida, de una organización, de un proceso. Auditoría forense en momentos de crisis, pandemia COVID-19. Mi nombre es Jorge Vadillo, como bien me presentaba Sebastián. Soy presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Y voy a compartir con ustedes este webinar con la siguiente agenda. Tipos de fraude financiero, corporativo, laboral, corrupción. Enfoques usuales para combatir el fraude, que es la prevención, la detección y la investigación, que es la que está directamente conectada con el término y la actividad de auditoría forense. La auditoría forense como tal, y eso nos va a llevar como que la mitad del webinar, un poco compartir, recordar, intercambiar, proporcionar información sobre estos temas de fraude, y luego ir la otra parte, la otra mitad del webinar al tema propio de la contingencia, el riesgo de fraude en momentos de crisis, que se sabe por varias razones que ustedes conocen, se ha mencionado mucho en los medios últimamente y que aquí lo vamos a revisar. El riesgo de fraude aumenta, sin duda aumenta en tiempos de crisis, así que vamos a repasar ese riesgo de fraude aumentado en momentos de crisis, lo que nos va a permitir también confirmar, reforzar desde nuestros distintos espacios de trabajo cómo combatir el fraude que se aumenta en momentos de crisis, cómo afrontar ese riesgo de fraude aumentado en momentos de crisis, aportando desde la prevención, la detección o incluso ya en algunos casos la investigación. Y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Entonces, en resumen, esta es la perspectiva y la agenda prevista para el webinar de hoy. Empecemos por los tipos de fraude financiero. Básicamente hay 3 tipos de fraude financiero: corporativo, laboral y corrupción. El fraude corporativo, que también se conoce como estados financieros fraudulentos; el fraude laboral, que también se conoce como malversación de activos; y la corrupción. Las fuentes de distorsión de la información financiera son 2. De hecho, así consta incluso en la norma internacional de auditoría 240. Fraude y error. Error, distorsión de la información financiera sin ánimo de causar perjuicio. Fraude, distorsión de la información financiera
con ánimo de causar perjuicio. Entonces, como podemos ver, como sabemos, esta distorsión de la información financiera puede ser intencional o no. Y en esa intencionalidad, si hay un dolo, estamos hablando de fraude, si hay una intención dolosa de distorsionar la información financiera. Registros contables, los mismos estados financieros, pero información también de soporte, compras, adquisiciones, reportes de gastos. Y entonces, este es un buen punto para empezar a hablar sobre los tipos de fraude, porque esta distinción entre error y fraude, entre la distorsión de la información financiera sin ánimo de causar perjuicio y con ánimo de causar perjuicio, nos permite distinguir que la diferencia es si hay esa animosidad de causar un daño. Y ahí tenemos el fraude corporativo, el fraude laboral y la corrupción. Y el fraude corporativo es una distorsión de la información financiera con ánimo de causar perjuicio a uno o algunos de los usuarios de estados financieros, prestamistas, inversionistas, accionistas o al Estado. Y el fraude laboral, también llamado apropiación indebida de activos, es donde uno o algunos empleados distorsionan la información financiera con ánimo de causar perjuicio a la organización. Distorsionan reportes de gastos, distorsionan reportes de ventas, distorsionan facturas, distorsionan procesos de compras. Y corrupción, cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros elementos de la corrupción. Entonces, los tipos de fraude son tres. Fraude corporativo, también llamado estados financieros fraudulentos, fraude laboral o malversación de activos, y corrupción. Vamos a profundizar en alguno en ellos, en todos los tres. Reporte financiero fraudulento. Bueno, son algunos esquemas de reporte financiero fraudulento que tienen como finalidad distorsionar los estados financieros como tales. Este tipo de fraude, cuando es cometido, usualmente conlleva el involucramiento de todo o parte del directorio o todo o parte de la alta gerencia, porque ya es un fraude a nivel de compañía, de organización como tal. Y normalmente es una distorsión de los estados financieros para presentarlos con información falsa, cambiada, fraudulenta. Y esa orientación puede tomar dos formas: aparentar fortaleza o aparentar debilidad, dependiendo de los irregulares fines que pretenda la organización y quienes estarían detrás de un tipo de fraude financiero tipo reporte financiero fraudulento o fraude corporativo. Normalmente, bueno, no es regla general, pero normalmente el aparentar fortaleza es para sobrecotizarse en bolsa, inflar los ingresos, ocultar ciertos gastos, verse falsamente más fuerte, mejorar ficticiamente la cartera, verse más fuerte para sobrecotizarse en bolsa, para que su salud en términos de acciones se vea bien y se sobrecotice en bolsa. Y pueden haber también otros fines, como lograr algún negocio, captar algún préstamo, acceder a algún tipo de beneficio. Pero en general, el aparentar fortaleza va por la vía de sobrecotizarse en bolsa. Y la otra opción de fraude corporativo o fraude de reporte financiero fraudulento es aparentar debilidad. En este caso, por la vía de ocultar ingresos y o aumentar gastos. Y no es regla general, pero lo más usual es que por el lado de aparentar debilidad, la intencionalidad sea evadir impuestos. El segundo tipo de fraude, malversación de activos, o también conocido como fraude laboral, es el fraude que pueden cometer los empleados. Y también se llama apropiación indebida, porque básicamente se refiere a que uno o algunos empleados, si son varios y están puestos de acuerdo para cometer la irregularidad, esto es lo que se conoce como colusión laboral, pueden ponerse de acuerdo, si es del caso, para cometer alguna irregularidad y apropiarse de algunos de los activos de la organización. Es decir, ese es su campo de acción. A diferencia del otro fraude, que era un fraude corporativo para distorsionar los estados financieros, este más bien es un tipo de fraude laboral, en donde uno o algunos empleados buscan la manera de aprovecharse y apropiarse de parte de los activos de la empresa. Por ejemplo, el efectivo, por ejemplo, el inventario, o por ejemplo, los activos. Y luego, bueno, viene la corrupción. Y ahí estamos hablando de cohecho, financiamiento del terrorismo, lavado de activos. Una información o una herramienta muy útil es el árbol del fraude.
que lo emite y lo actualiza periódicamente la Asociación de Examinadores de Fraude, ACFE. Y este árbol de fraude parte de la misma raíz, digamos, del mismo planteamiento. Tres tipos de fraude: corporativo, laboral o corrupción. Corporativo, también llamado fraude en estados financieros o estados financieros engañosos. Laboral, también llamado apropiación ilegal de activos o apropiación indebida de activos también. Y la corrupción. Y este árbol del fraude es muy útil porque nos permite ver de manera ramificada cómo esos tres tipos de grupos de fraude financiero se van abriendo. En la presentación tenemos la apertura de corrupción y de fraude en los estados financieros. Corrupción que se puede abrir en conflicto de intereses, sobornos, cohechos, agradecimientos ilegales, extorsión económica. Y el fraude en estados financieros que se abre en sobreestimación de activos, ingresos o subestimación de activos e ingresos, dependiendo del ilegal fin que tenga ese fraude a través de estados financieros engañosos, ya sea para aparentar fortaleza o para aparentar debilidad. Y el que tiene una casuística más amplia es el de la apropiación ilegal de activos o fraude laboral, que tiene la apertura que podemos ver en este slide. Dinero en efectivo, inventario y otros activos. Y dentro de dinero en efectivo, robo de dinero en efectivo disponible, robo de efectivo cobrado y desembolsos fraudulentos. A su vez, el robo de efectivo cobrado se apertura en hurto antes de que sea registrado, antes de que ingrese al libro, o hurto después de que está registrado. Si es hurto antes de que se registre ese efectivo cobrado, puede ser por la vía de las ventas, las cuentas por cobrar o reembolsos y otros. Por el lado de los desembolsos, bueno, desembolsos fraudulentos, y ahí, como puede verse gráficamente en el árbol del fraude, esto tiene una ramificación bastante amplia. Desembolsos fraudulentos en esquemas de facturación, en esquemas de nómina, en esquemas de reembolsos de gastos, falsificación de cheques o desembolsos en cajas registradoras. Y a su vez, digamos, el fraude de apropiación ilegal de activos, que se abre en dos grupos: dinero en efectivo e inventario y otros activos. Por el lado de inventario y otros activos puede tomar la forma de un uso indebido de inventario y otros activos o un hurto después del registro de ese inventario y esos activos. Entonces, en resumen, son tres los tipos de fraude financiero: fraude corporativo, o también llamado estados financieros fraudulentos, que es el que comete todo parte del directorio y todo parte de la alta dirección, engañando a través de estados financieros con información inadecuada para aparentar fortaleza o para aparentar debilidad financiera. El segundo tipo de fraude es el fraude laboral, también conocido como malversación de activos o apropiación indebida de activos. Y el tercer tipo de fraude es la corrupción. El fraude corporativo, conversando un poco más sobre los tipos de fraude. El fraude corporativo, conversábamos, es la distorsión de la información financiera realizada por parte o toda la alta gerencia y o el directorio con ánimo de causar perjuicio a los usuarios de estados financieros, que fundamentalmente son prestamistas, inversionistas, accionistas o el Estado. El fraude corporativo, en la Declaración de Normas de Auditoría, o SAS 99, es denominado reportes financieros fraudulentos. Otros autores lo denominan revelaciones financieras engañosas, fraude de la administración, crimen corporativo o crimen de cuello blanco, en alusión a las camisas blancas de los altos ejecutivos. Y en esencia es entonces un fraude en donde todo parte del directorio y todo parte de la alta gerencia están de acuerdo para engañar a través de la presentación de estados financieros arreglados, falsos, fraudulentos. Y como habíamos conversado, una empresa honesta, bueno, presenta los estados financieros reales. Lo que es lo que es. En cambio, una empresa deshonesta, dependiendo de los irregulares o fraudulentos fines que persiga, puede tender a distorsionar los estados financieros, generalmente en dos sentidos: aparentar fortaleza o aparentar debilidad financiera. Conversando un poco más sobre el fraude laboral, bueno, el fraude laboral es la distorsión de la información financiera, malversación de activos, con ánimo de causar perjuicio, en este caso, a la empresa. Uno o varios empleados fraudulentamente distorsionan la información financiera para beneficiarse indebidamente de los recursos de la empresa. Activos tales como efectivo, títulos valores, bienes,
inventarios u otros activos. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero, están actuando en colusión. El fraude laboral, en la Declaración de Normas de Auditoría 99, es denominado apropiación indebida de activos. Otros autores lo denominan desfalco o crimen ocupacional. Otros autores le llaman también crimen de cuello azul, así como al otro le llaman crimen de cuello blanco, en alusión quizá, o en alusión, tratando de ser una alusión a los overoles de los operarios en las industrias fabriles. Pero en realidad, digamos, el fraude laboral también puede ser cometido por cualquier empleado dentro de la organización, desde el nivel operativo, supervisor, jefe, gerente o alta gerencia, en la medida que sea cometido por él solo o en colusión con otros empleados para beneficio propio y perjuicio de la empresa. Igual sigue siendo fraude laboral. Es corporativo cuando implica la distorsión de los estados financieros y que atrás de eso está la compañía como tal, parte todo de su directorio y parte todo de su alta gerencia. Entonces, para pasar este primer capítulo de este webinar de hoy, 3 son los tipos de fraude financiero en las organizaciones: fraude corporativo, fraude laboral y corrupción. Fraude corporativo, también llamado estados financieros fraudulentos o engañosos; fraude laboral, también llamado malversación de activos; y corrupción. Y ahora vamos a conversar sobre 3 aspectos que son muy importantes. En todo el tiempo, en la vida de cualquier organización, ninguna organización está libre del fraude. Sí, claro, hay organizaciones que por su tamaño, giro de negocio, ubicación, actividad, industria, tienen mayor o menor riesgo de fraude, pero el riesgo de fraude en general está presente en mayor o menor grado en las organizaciones en general. Y el combate al fraude es importante y necesario, sobre todo en la medida en que haya mayor riesgo de fraude según el tipo, naturaleza de la industria, de las actividades o de los procesos. Pero más en tiempos de crisis. Como hemos conversado y ustedes conocen, en tiempos de crisis el riesgo de fraude aumenta por determinadas razones que algunas de ellas las vamos a repasar en este webinar. Y es necesario entonces afrontar con firmeza el fraude, la corrupción. Y 3 enfoques usuales para combatir el fraude son la prevención, la detección y la investigación. Esta última, que es la que se relaciona directamente con el ejercicio de lo que se conoce como la auditoría forense. Entonces, vamos a conversar ahora sobre prevención, detección e investigación de fraudes. Prevención, detección e investigación. Vamos a revisar los 3 aspectos clave que tiene cada uno de estos componentes. En realidad, cada uno se puede abrir en mucho más, o cada uno de estos 3 elementos que vamos a ir revisando se puede desglosar sin duda en mucho más. Pero vamos a revisar los elementos clave de cada uno de estos 3 enfoques para combatir el fraude y la corrupción. Elementos para prevenir el fraude. Bueno, involucra las acciones tomadas para desalentar el cometimiento de fraude y limitar el fraude cuando éste ocurre. Y ahí hay 3 aspectos clave para prevenir el fraude: los procedimientos de recursos humanos, los límites de autoridad y los procedimientos a nivel de transacción. Procedimientos de recursos humanos que nos ayudan a prevenir el fraude, tales como concientización, capacitación, programas de inducción que cuando entra una persona a una empresa ya consideran entrenarla en términos de conducta, ética, valores, honestidad, uso y buen uso de canales de denuncia, un buen due diligence para la contratación y la promoción de las personas, una buena evaluación de desempeño que considere no solo el desempeño en el ejercicio del cargo, sino también el apego a los valores de la compañía, entrevistas de salida cuando las personas dejan la compañía, ¿no? Varias medidas en las que recursos humanos es un aliado clave en la lucha contra el fraude y la corrupción. Límites de autoridad es muy importante para tener bien claro quién puede hacer qué. Y en esto de los límites de autoridad, usualmente hay 2 grandes lineamientos que debería tener toda compañía, que son quién puede hacer qué adentro de la compañía y quién puede hacer qué afuera de la compañía. Quién puede hacer qué adentro de la compañía es lo que se conoce usualmente como la delegación de autoridad, o el manual de facultades, o el DOA, por sus siglas en inglés, el Delegation of Authority.
Pero esta delegación de autoridad tiene que ver con hacer un rayado de cancha. ¿Quién puede hacer qué? Usualmente, o en esencia conectado con las compras, pero en general para todo lo demás. Y se suele consolidar en un solo documento, más allá de que hayan procedimientos distintos que normen estas actividades, pero los límites se suelen consolidar en un solo documento, usualmente en un formato de matriz, donde están arriba los distintos niveles gerenciales, directorio, el gerente general, el CEO, el presidente, los distintos vicepresidentes o gerentes corporativos, gerentes, ¿no? Jefes, y abajo, bueno, a la izquierda, como distintas líneas, las de actividades. Por ejemplo, compras de bienes, compras de servicios, con presupuesto, sin presupuesto. Dependiendo del monto, lo debe aprobar el directorio, el presidente, puede aprobarlo un gerente de operaciones, un gerente financiero, pero no solo adquisiciones, eso es como que el desde, es en estos límites de autoridad, de quién puede hacer qué adentro de la empresa. Compras, pero también bajas de inventarios, venta de activos, también puede ser, por ejemplo, algún tipo de registro contable o ajuste contable, la aprobación de ciertos, por ejemplo, beneficios, préstamos, ¿no? Lo que sea clave en la organización y que implique un desembolso de fondos o un egreso de dinero y que deba estar normado. Esta es la delegación de autoridad o los límites de autoridad internos. ¿Quién puede hacer a qué adentro de la compañía? Y eso debe estar normado, establecido, difundido, pero además seteado, configurado en el sistema de la compañía. En el ERP que utilicen, lo ideal es que estos límites de autoridad estén definidos, establecidos, conocidos, pero que además estén en el sistema que usa la compañía y que funcionen ahí. Y un segundo grupo importante de límites de autoridad es quién puede hacer qué afuera de la compañía. Bueno, primero, el Delegation of Authority, el DOA, quién puede hacer qué adentro, pero también es importante hacer este rayado de cancha, quién puede hacer qué afuera de la compañía. Y eso es lo que se conoce como el POA en inglés. DOA, Delegation of Authority, quién puede hacer qué adentro, y el POA, Power of Attorney, quién puede hacer qué afuera. El POA, que también se conoce en español como poderes de representación, es para establecer quién puede hacer qué afuera, qué niveles ejecutivos de la organización tienen el poder de representación para firmar en nombre de la empresa, para ciertas transacciones, para firmar balances, para presentar algún tipo de pedido ante alguna autoridad en particular, para tomar préstamos, para enajenar bienes, para firmar cuentas bancarias, etc. Y un tercer grupo en esto de la prevención de fraude tiene que ver con los procedimientos a nivel de transacción. El tener procedimientos y controles a nivel de transacción. En las transacciones más importantes, tener controles que me ayuden a prevenir que hayan errores y en este caso en particular irregularidades en el ingreso o el inicio de las transacciones, en la ejecución y en la salida de las transacciones. Poder tener controles preventivos antifraude. Yendo al siguiente elemento, vamos a ver la detección. Igual, 3 elementos de los que son los más relevantes para una buena detección de fraude. Detección implica las acciones realizadas para identificar casos de fraude, y este es un juego importante que debe haber un buen balance y una buena combinación entre los controles o las herramientas o los elementos preventivos y los detectivos, que haya una buena compensación, una buena complementariedad. Porque si bien es cierto, siempre es preferible prevenir que lamentar, y será muy importante el trabajo de tener buenos controles preventivos de fraude para que el fraude no ocurra, lo cierto es que no hay control infalible y pudiera llegar a ocurrir. Y entonces necesito tener también como complemento un buen set de controles detectivos, porque no da lo mismo o no es lo mismo no enterarme nunca o enterarme tarde que enterarme a tiempo y lo más pronto posible. Entonces siempre es necesario esta complementariedad entre controles preventivos de fraude y controles detectivos. Dentro de los controles detectivos de fraude, los 3 aspectos más relevantes son líneas de denuncia, tener establecido un canal de denuncias. Por lejos es la mejor medida para enterarse de irregularidades en una organización. Vamos a verlo más adelante, estas estadísticas, pero es como la
dentro de las varias herramientas es la mejor que aporta información para descubrir casos de fraude. Entonces, es muy importante tener una línea de denuncias funcionando en su mejor formato posible, si es posible multicanal, puede ser página web, correo electrónico, call center, email, y que, bueno, que esté disponible 24/7, que sea confiable, que esté bien administrada, que permita denuncias anónimas y que haya un buen proceso detrás de recibir la denuncia, porque no es solo un sistema para recibir denuncias, en realidad debe ser un sistema de gestión de denuncias. Se reciben, se priorizan, se valoran, se evalúan, se determina si la denuncia hace sentido y se tiene un proceso para investigarla. Se asigna al área que deba hacer la investigación. En algunas compañías es un área específica, puede ser seguridad corporativa, asuntos internos, investigaciones y denuncias, o puede ser un área dentro de auditoría interna, por ejemplo, puede ser la misma auditoría interna, o en algunas compañías parte o todos los casos los derivan a un grupo o a un proveedor de servicios de investigación de fraudes externo. Pero dentro de los 3 elementos clave para la detección de fraude, el primero de ellos es una línea de denuncias, un canal de denuncias. El segundo tiene que ver con controles de proceso, en este caso incorporar, así como veíamos en la diapositiva anterior, controles preventivos en los procesos. En este caso es también poner en los procesos controles detectivos de fraude, ya sea al inicio, en la ejecución o al final, o repartidos, controles que permitan detectar comportamientos extraños, atípicos, irregulares, que podrían ser relacionados o estar relacionados con un fraude. Y lo tercero es procedimientos proactivos para detección de fraude. Los procedimientos proactivos de fraude tienen que ver con hacer revisiones de fraude o auditorías de fraude, que no son las investigaciones de fraude ni las auditorías forenses, sino que estos procedimientos proactivos de fraude tienen que ver con revisar la existencia de indicios de fraude, revisar ciertas alertas, revisar ciertas banderas rojas y revisarlas proactivamente, es decir, sin que me haya llegado una denuncia, yo revisar periódicamente de manera proactiva indicios de fraude. Por ejemplo, se sabe que una alerta de fraude es personas que no suelen tomar vacaciones. Eso debiera ser una alerta y resultar sospechoso. Entonces, revisar periódicamente quiénes no han tomado vacaciones, indagar por qué y mirar de qué áreas son, ¿no? Y procurar que tomen vacaciones o que se hagan reemplazos mientras la persona sale y toma sus vacaciones. O, por ejemplo, revisar accesos a los sistemas en horarios extraños o sospechosos, o conexiones a través de la VPN de la compañía, ¿no? Entonces, realizar procedimientos proactivos, auditorías o visitas sorpresa, por ejemplo, a talleres o a las instalaciones de los proveedores, ¿no? Entonces, es sin necesariamente tener una denuncia, realizar algunos procedimientos proactivos enfocados en detectar si hubiesen indicios de fraude. Esos son los 3 elementos fuertes más importantes para la detección de fraude. Y luego viene este tercer rubro significativo en la lucha y en el combate contra el fraude y la corrupción. Decíamos que son 3 los enfoques para combatir el fraude y la corrupción: prevención, detección e investigación. La investigación, que es la investigación de fraude, que es la que se conoce igual como auditoría forense, tiene 5 elementos clave. 1, recibir y evaluar las denuncias. Es decir, muchas investigaciones surgen en general por denuncias que se reciben. También pudieran surgir por una preocupación levantada por el directorio, el comité de auditoría, la alta gerencia, o por algún requerimiento regulatorio, o porque se descubrió algún indicio de fraude en base a la ejecución de una auditoría de otro tipo, una auditoría operacional, por ejemplo, una auditoría financiera o una auditoría informática. Pero muchas de las investigaciones de fraude nacen por una denuncia recibida o por otra razón, pero lo que importa es, en este elemento 1, tener claro cómo se procesa ese disparador de una posible investigación o de una investigación. Entonces, recibir y evaluar la denuncia. Y eso implica, bueno, tener un sistema de recepción, un canal de denuncias y un sistema de gestión de denuncias, una plataforma o quizás un formato más sencillo, aunque sea un Excel, donde yo tengo los casos que recibo
qué tratamiento se les va dando y en qué estatus están. Y se analiza la información de la denuncia. La cantidad de información que viene, la calidad de información, se hace un informe de relevamiento, en donde se evalúa más que nada, más que ir primero de lleno a hacer la investigación, se evalúa si hay méritos como para realizar la investigación, si la información es suficiente, coherente, creíble, consistente, de buena calidad, buena cantidad de información, y se hace un análisis preliminar de la denuncia como tal, para valorar si amerita continuar con la misma. Un segundo elemento en lo que es investigación y secciones correctivas es el aplicar protocolos de investigación. Es muy importante que en la organización haya un protocolo de investigación. Como cualquier otro proceso dentro de una compañía, debe estar normado. Sí, claro, se usa que sea se estila que sea un documento confidencial, pero no por ser confidencial no debería existir. Debe existir un protocolo de investigación en donde se establece quién tiene que hacer qué y cuáles son los pasos y según la naturaleza, qué acciones se va tomando en el ejercicio de la investigación. Ahí debe establecerse, por ejemplo, la forma de hacer un ejercicio de cadena de custodia sobre la evidencia que se va relevando, el cuidado y la obtención de evidencia, las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer, el acompañamiento del área legal que debe ser continuo, a quién y cómo se va haciendo el comunicado de los avances de la investigación, los lineamientos para emitir el reporte. Un protocolo de investigación debe existir. Un tercer elemento dentro de lo que son las investigaciones y las acciones correctivas es la forma de conducir la investigación. Eso debe estar establecido, debe estar definido y se debe ejecutar de acuerdo al protocolo. Y el equipo debe avanzar con la ejecución de la investigación. Usualmente se consideran las siguientes fases: planificación, ejecución, reporte y monitoreo del caso. Un cuarto elemento tiene que ver con el reporte de los resultados, emitir un reporte de los resultados de la investigación de fraude, con todo el cuidado, el respaldo y la prudencia que amerita un informe de investigación de fraude, y aplicar las acciones correctivas que fueren necesarias. Digamos, cuando uno hace una investigación, en general, más allá de varios resultados esperados, 2 resultados son los usuales esperados y a veces incluso no necesariamente por fallas en la investigación, pero no siempre se alcanzan a tener estos 2 resultados esperados. Digamos, el ejercicio de investigación es un ejercicio a veces muy, muy difícil y muy complejo, pero en términos generales uno esperaría que entre otros resultados, los resultados esperables de la investigación son sanción y recuperación. Sanción para quienes cometieron la irregularidad que se investigó y de llegar a confirmarse en las instancias judiciales que corresponda, y recuperación, sanción y recuperación. Más adelante, en la siguiente sección, vamos a hablar un poco más sobre investigación, que es el capítulo 3 de este webinar, donde vamos a hablar sobre auditoría forense. Pero quería aprovechar en esta unidad 2, donde estamos hablando sobre prevención, detección e investigación, hacer un breve repaso sobre documentos clave que se han emitido en los últimos años sobre fraude. El primero, emitido en el año 2002 por algunas organizaciones internacionales a raíz del caso Enron, que fue un documento que se llamó Administración de Programas y Controles Antifraude, que daba ya algunos lineamientos en cuanto a las acciones para combatir el fraude. Luego, en 2008, hubo un muy buen documento que lo emitió el Instituto de Auditores Internos Mundial, la Asociación de Contadores de Estados Unidos y ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que se llamó Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude, una guía práctica. Un documento muy bueno, bastante detallado. Luego, en el 2009, salió el documento Auditoría Interna y Fraude, emitido por el Instituto de Auditores Internos, aportando de buena manera lineamientos técnicos sobre la relación de la auditoría interna y el fraude. En esto, destacar que el Departamento de Auditoría Interna de una compañía puede tomar 3 roles según la compañía decida, establezca que es el mejor modelo dadas las circunstancias propias de la organización, y que eso, bueno, quede reflejado en el estatuto de auditoría, y que el departamento cuente con los recursos y competencias para ello. Pero son 3 roles los que puede tomar un departamento de auditoría interna frente al fraude. Estar a cargo en términos de las investigaciones, estar a cargo de las investigaciones, apoyar las investigaciones o no estar
involucrado con las investigaciones y que a lo mejor estas las haga otro departamento. Sin embargo, el trabajo de auditoría interna sí considera que en todos sus trabajos siempre tenga en mente el riesgo de fraude en cada auditoría que haga y que tome en cuenta eso para guiar sus procedimientos de auditoría. Un tercer documento que salió en el año 2015 es el de gestión de riesgos de fraude, prevención, detección e investigación, emitido por el Instituto de Auditores Internos de España. Y un documento más reciente, que es el que recopila muchos de estos documentos previos, es el gestión del riesgo de fraude emitido por COSO en el año 2016. Gestión de riesgo de fraude, entonces, es el documento más actual en términos de fraude, y de hecho hoy esto se conoce de una perspectiva más amplia, gestión del riesgo de fraude, que engloba la prevención, la detección y la investigación y algunos aspectos más. ¿Qué implica la gestión de riesgo de fraude? Bueno, la gestión de riesgos de fraude se basa en 5 principios según este documento del comité COSO. Gestión de riesgos de fraude considera tener un buen gobierno corporativo del riesgo de fraude, es decir, con una estructura, un programa antifraude, dentro de ello, por ejemplo, un modelo de prevención de delitos, como los modelos de prevención de delitos anticorrupción que hay en algunos países, acá en Chile, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica 20393, políticas, procedimientos antifraude. 2, evaluación del riesgo de fraude, que el área que está a cargo de la gestión de riesgos considere dentro de los elementos para evaluar riesgos, el riesgo de fraude como tal. Luego, actividades de control de fraude, y ahí es donde se abre en 2, preventivas y detectivas, es decir, lo que veíamos antes está en ese elemento, en ese principio 3, actividades de control de fraude que pueden ser preventivas o detectivas. 4, investigación de fraude y acciones correctivas. Y 5, actividades de monitoreo de la gestión misma del riesgo de fraude, es decir, revisar que la gestión de riesgos de fraude se mantiene con vida, continúa, se actualiza, funciona dentro de la organización. Y finalmente, antes de cerrar esta unidad, quería compartir esta otra perspectiva complementaria del mundo del fraude. Un enfoque muy usado a lo largo del tiempo es mirar el fraude desde estos 3 enfoques: prevención, detección e investigación. Algo más ampliado, que es lo que se viene usando en el último tiempo, es mirarlo como una gestión del riesgo de fraude, en donde en esa gestión del riesgo de fraude tenemos principios que son un buen gobierno corporativo del riesgo de fraude, una evaluación del riesgo de fraude, actividades de control de fraude, donde está la prevención y la detección, la investigación de fraude y acciones correctivas, que es donde está la auditoría forense, y las actividades de monitoreo de la gestión de riesgo de fraude. Pero una visión complementaria que se ha dado en los últimos años, he tenido la suerte de trabajar en algunos análisis desde esta perspectiva, y presentarlo también en algunos foros localmente y en el exterior, es este enfoque complementario, que desde el mundo de lo militar se ha aplicado al mundo de los negocios, al mundo de la informática, al mundo del marketing y también al mundo del fraude, el de la inteligencia y la contrainteligencia. Inteligencia es obtener información del enemigo. En gestión de riesgos de fraude, esto corresponde a tener implementados mecanismos para detectar e investigar fraudes. Y la contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de uno. En gestión de riesgos de fraude, esto corresponde a evitar que quienes planean cometer o están cometiendo fraudes accedan a información que les permita lograr con éxito el fraude sin ser descubiertos y sancionados. Hay que tener en cuenta que quienes cometen fraudes, en ocasiones, recurren a prácticas de espionaje e infiltración. Entonces, en términos generales, la inteligencia es obtener información del enemigo y la contrainteligencia es evitar que el enemigo obtenga información de él. Inteligencia es lograr información y contrainteligencia es cuidar que me roben información o que accedan a información de él. Y en este caso, como es del enemigo, en este caso el enemigo es el deshonesto, el que está cometiendo o planea cometer una irregularidad. Inteligencia será obtener información del enemigo, tener información para anticiparme, para prevenir, para detectar lo que la persona deshonesta está haciendo o planea hacer en mi organización. Y contrainteligencia será evitar que el enemigo, que es el deshonesto, que está cometiendo irregularidades o tiene pensado cometer irregularidades, logre información
que le permita cometer esa irregularidad. Sin embargo, esta teoría, que es muy interesante y tiene todo un desarrollo complementario al enfoque de prevención, detección e investigación para combatir el fraude y la corrupción, sin embargo, esta teoría de inteligencia y contrainteligencia aplicada al mundo del fraude, es importante tener en cuenta o destaca que del lado del mal, los deshonestos también la aplican. Ya sea que lo apliquen conscientemente conocedores del concepto y definición técnica de inteligencia o contrainteligencia, o aunque no lo supieren, es una práctica que ellos la hacen. Por eso es que del lado del bien, quienes estamos en funciones de control, auditoría, gobierno corporativo, gestión de riesgos, debemos tomarlo en cuenta. Porque para el deshonesto, el enemigo es la compañía a la que va a afectar con alguna irregularidad. Para el deshonesto, el enemigo es la administración. Para el deshonesto, el enemigo es el auditor. Para el deshonesto, el enemigo es quien ejerce o aplica controles en la organización. Y entonces el deshonesto también aplica inteligencia, que es obtener información del enemigo. En este caso, obtener información para dar su golpe, para cometer su irregularidad. Cómo funcionan los controles, lograr quizá algunos accesos, usuarios, claves, formas de operar. Y también aplicará contrainteligencia. En este caso, para evitar que el enemigo obtenga información de él, que será todo lo que haga el deshonesto para ocultar el cometimiento de irregularidades. Entonces tenemos este concepto de inteligencia y contrainteligencia, lo que se conoce como Black Intelligence, Black Counterintelligence, y White Intelligence y White Counterintelligence. Saber que la inteligencia y la contrainteligencia aplican al mundo del fraude, y que inteligencia y contrainteligencia en fraude la aplican los honestos y también los deshonestos. Vamos ahora a la unidad 3, auditoría forense. Bueno, la auditoría forense, yendo a su origen del término mismo, bueno, el término forense proviene del latín forensis, que significa público y manifiesto, o perteneciente al foro, o a su vez forensis se deriva de forum, que significa foro, plaza pública, plaza de mercado o lugar al aire libre. Antiguamente en Roma y en las otras ciudades del Imperio Romano, las asambleas públicas, las transacciones comerciales y las actividades políticas se realizaban en la plaza principal, incluyendo el ejercicio mismo de aplicar justicia, donde en la plaza pública, en muchos casos, se hacían los juzgamientos, acusado, acusador, se seguían pruebas, se hacía el proceso judicial y se tomaba una decisión y se dictaba sentencia. En dichos foros también se trataban los negocios públicos y se celebraban los juicios. Y por ello, cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue el cometimiento de un delito, se le denomina forense. Tal es el caso de las siguientes disciplinas: la medicina, que quizás es la disciplina forense más conocida, la medicina forense. Pero también está la psicología forense, la grafología forense, la biología forense, la genética forense, y recientemente, en los varios últimos años, ha cobrado fuerza la auditoría forense, que es la investigación de fraudes financieros, principalmente. La auditoría forense es en esencia aquella auditoría enfocada en la investigación de un caso de fraude. Si bien el término forense en su origen hace alusión a procesos judiciales, bueno, en realidad y hoy en día no toda auditoría forense necesariamente se realiza con miras a la ejecución de un proceso judicial civil y o penal. Por ejemplo, determinadas investigaciones de fraude en el ámbito privado, donde la compañía pudiera valorar el avanzar o no a un proceso judicial civil o penal como resultado de una investigación de fraude de una auditoría forense. Es importante destacar que el conocimiento experto de los auditores forenses dedicados a investigar fraudes es fundamental para fortalecer la prevención y detección de fraudes, porque quienes investigamos fraudes, producto de la misma investigación, tenemos un conocimiento amplio del modus operandi, y eso implica no solo cómo se cometió el fraude, sino qué controles se violentaron, fallaron o no estuvieron ahí para prevenir o para detectar ese fraude. Por ello, aunque la auditoría forense está directamente conectada con la investigación, algunos autores se refieren a la actividad de prevención y detección como auditoría forense proactiva y a la investigación como auditoría forense reactiva. Lo cierto es que hay estos tres enfoques que hemos visto a lo largo de este webinar: prevención, detección e investigación, y la auditoría forense pura se conecta sobre todo con la investigación de fraudes.
Extrayendo información clave de este documento de auditoría interna y fraude, menciona lo siguiente. Bueno, las organizaciones investigan posibles fraudes cuando existe la preocupación o sospecha de actos ilícitos dentro de la organización. La investigación de un fraude no es lo mismo que una auditoría para detectar fraude. Es una diferencia sutil pero importante. La investigación de fraude es cuando ya tengo indicios, sospechas, denuncias de un fraude y lo voy a investigar, y esa es una auditoría forense. No es lo mismo que una auditoría para detectar fraude, que es lo que veíamos también en diapositivas atrás como procedimientos proactivos de detección de fraude. Procedimientos proactivos o auditorías de detección de fraude son auditorías o revisiones diseñadas para detectar proactivamente indicios de fraude, ¿no? Revisar, por ejemplo, comportamientos extraños, atípicos, raros, monitorear ciertas transacciones para fines de una detección proactiva de fraude. Pero claro, no es una investigación como tal ante un indicio o sospecha fundados importantes o denuncia de un fraude. Los investigadores de fraude son usualmente responsables por la detección e investigación del fraude y la recuperación de activos. También desempeñan son necesarios para determinar si es que el fraude ha ocurrido, las pérdidas o exposiciones asociadas con dicho fraude, quiénes estuvieron involucrados, autores, cómplices, encubridores y cómo sucedió esto. Un resultado importante de las investigaciones es que las personas inocentes además quedan exentas de sospecha. Esa sin duda es una parte importante también de una investigación. Las investigaciones tienen la intención de descubrir totalmente la naturaleza y la magnitud de la actividad fraudulenta, no únicamente el evento que pudiera haber originado la investigación. El trabajo de investigación incluye la preparación, documentación y preservación de evidencia suficiente para posibles acciones judiciales. Y como conversábamos, entre otros resultados esperados, dos son los resultados principales que uno esperaría de una investigación, aunque no siempre, por distintas circunstancias, es posible llegar a ellos, que son la sanción, la mayor y más fuerte posible, y la recuperación en la mejor y mayor medida posible. Avanzando con el tema de auditoría forense, para luego pasar a la segunda parte del webinar que tiene que ver con el riesgo de fraude en tiempos de crisis. Dos elementos importantes o dos elementos clave en la ejecución de la investigación son los siguientes. Considerar datos relevantes, involucrados, terceros, indicios, políticas relacionadas, hipótesis del caso. Siempre se trabaja en función de hipótesis, varias hipótesis que se van ajustando, ratificando, confirmando, hasta llegar a una tesis de esas hipótesis. Teoría del caso, que sería la tesis, es decir, luego de la investigación, cuál es el resultado de la misma. El soporte legal necesario, fuentes de información, pruebas tentativas, evidencias e indicios razonables. De hecho, lo que está en pantalla es una matriz usual que con un software especial o incluso de manera sencilla, quizá en un Excel, uno debería armar como la gran hoja de investigación o el mapa de la investigación que se está realizando. Y por cierto, claro, la auditoría forense, como es una investigación, normalmente se ejecuta alrededor de plantear una o algunas hipótesis e irlas probando en función de los procedimientos que se establecen. Hipótesis sobre el esquema, el autor, el cómplice, el encubridor o posible colusión, posible tipificación penal y forma de operar. Una hipótesis que se suele considerar incluso es que lo que se está investigando no es fraude, a lo mejor es un error, negligencia o mala gestión. Y luego, en base a los tests, a las pruebas, a los procedimientos de auditoría forense, investigativos, se puede ir sustentando, descartando las hipótesis, o a lo mejor un procedimiento puede ser neutro respecto a alguna hipótesis. Algo importante, siempre pensando en estos tres elementos o tres enfoques para combatir el fraude, prevención, detección e investigación, es que deberían generar también un aprendizaje y una retroalimentación. Cuando hay un posible fraude, desperdicio o abuso en la organización, es de esperar que los controles preventivos estén y funcionen de la mejor manera posible. Claro, no hay controles infalibles, quizá en algunos casos pudieran fallar o a lo mejor no estar, y el posible fraude, desperdicio o abuso se concreta. Pero si eso sucede, sería de esperar que la organización tenga adecuados controles de detección que funcionen y permitan conocer de manera oportuna, rápida, que algo raro está sucediendo. Y claro, si esos controles de detección
funcionan, pero a pesar de eso el fraude ya empezó a ocurrir, o no funcionan tan bien y demoran en levantar la alerta, el posible fraude ocurre. Pero todo esto debería generar una retroalimentación. La investigación y las acciones legales deberían generar una retroalimentación para mejorar los controles detectivos y preventivos que quizá estuvieron pero no funcionaron bien, estuvieron pero no fueron suficientes, estuvieron pero fallaron, o a lo mejor incluso aquellos controles preventivos y detectivos que no estuvieron, que no se tienen. Y en cuanto a las acciones correctivas, bueno, mencionar que las posibles acciones correctivas resultantes de una investigación de fraude pueden ser acusación penal, acción civil, acción disciplinaria, reclamo al seguro, investigación ampliada, decidir ampliar la investigación, remediación del proceso de negocio, remediación de controles internos. Hasta ahí hemos llegado a la primera parte del webinar. La idea era hacer un repaso sobre este mundo del fraude a través de los tipos de fraude: corporativo, laboral, corrupción, los 3 enfoques usuales para combatir el fraude y la corrupción: prevención, detección e investigación, profundizar en la investigación de fraude, en la auditoría forense, y ahora, en la segunda parte del webinar, abordar el tema de la contingencia. El riesgo de fraude en momentos de crisis, porque sí, lo que estamos viviendo es una crisis de salud, que empezó por ahí, pero se convierte rápidamente en una crisis social y una crisis económica muy fuertes. Y al tener un origen en una situación global de pandemia, hace que sea una situación muy, muy extraordinaria para el mundo. Algo no vivido por algunas de las generaciones que estamos pasando por esa circunstancia hoy en día. Una crisis de salud que desata una crisis social y que genera una crisis económica. Situaciones muy difíciles y que, desde la y que afectan el día a día de muchas maneras, incluyendo el riesgo aumentado de fraude. Entonces vamos a hablar ahora en esta segunda parte del webinar sobre el riesgo de fraude en momentos de crisis. En momentos de crisis como la provocada por la pandemia COVID-19, sus efectos directos y colaterales, se presentan situaciones que incrementan el riesgo de fraude. Y vamos a ver cómo se incrementa ese riesgo de fraude a través del triángulo del fraude: motivo, oportunidad y racionalización. Bueno, el riesgo de fraude en momentos de crisis, una catástrofe, un desastre natural, una calamidad, una afectación a la continuidad operacional de una empresa, una crisis a nivel de país, una crisis a nivel de compañía. Bueno, en general, una crisis, que es una afectación fuerte, severa, significativa a la normalidad de una organización o de un proceso, o de una compañía, o de una sucursal, o de un país, tiene efectos en aumentar el riesgo de fraude, porque, triste pero cierto, los corruptos no descansan, los corruptos no tienen conciencia, y claro, robar está mal en todos los tiempos, la corrupción está mal en todos los tiempos, aún más en momentos de crisis, pero las personas que están del lado del mal no tienen esa conciencia definitivamente, y habrán visto en las noticias a lo largo del mundo, ya aparecen casos de corrupción aprovechándose de la crisis. Y esto ha sucedido en general en varios lugares en el mundo cuando ha habido escenarios de crisis, en donde la corrupción se aprovecha incluso de estos momentos para irregularidades, sobreprecios, desvío de fondos, ¿no? Entonces vamos a mirar el riesgo de fraude en momentos de crisis desde la perspectiva del triángulo del fraude: motivo, oportunidad percibida y racionalización. ¿Cuáles son los motivos por los que se aumenta el riesgo de fraude en momentos de crisis, como la actual pandemia? Bueno, continuidad operacional o negocio en marcha. Hay una preocupación sobre si algunos negocios o algunas industrias van a seguir o van a poder seguir o van a sobrevivir. Que eso pudiera impulsar que sus directivos, sus accionistas sientan una presión para distorsionar la información y maquillar información para seguir en el negocio.
retrasos en los pagos, reducciones de salario, reducciones de personal. Eso podría hacer que muchas personas sientan esta presión y quizá cedan a la presión y cometan irregularidades dentro de las organizaciones, sintiendo que tienen pagos retrasados, que tienen o van a tener reducciones en sus salarios, que hay o van a presentarse reducciones de personal. También podría ser un motivo para cometer irregularidades la necesidad de recursos para atender necesidades, medicinas, abastecimientos, otros. Endeudamiento, porque se empieza a generar una cadena de efectos económicos no deseados. Paran algunas empresas, se para la actividad económica, unos no pagan a otros y la cadena de valor del negocio se ve afectada. Y eso genera endeudamiento, y ese endeudamiento puede generar una presión para cometer irregularidades. O este motivo que siempre está, finalmente un enriquecimiento indebido, en realidad no algo directamente conectado con la crisis o la pandemia, como pudiera ser el endeudamiento o las reducciones de salarios o los retrasos en los pagos, sino el móvil usual de enriquecerse más aprovechando la situación. Eso desde la perspectiva del motivo. ¿Por qué el riesgo de fraude se aumenta en momentos de crisis desde la perspectiva de la oportunidad? Bueno, en momentos de crisis, como la pandemia COVID, la oportunidad para quienes están del lado del mal, para quienes cometen irregularidades o planean cometerlas, para quienes son corruptos y están involucrados o planean actos de corrupción, bueno, la oportunidad aumenta, porque hay adquisiciones urgentes, porque hay bienes y servicios de alta demanda y oferta limitada en el mercado, hay escasez, hay abuso en los precios, disminución o flexibilización de los controles. La administración puede estar tan centrada en los esfuerzos para afrontar la crisis que tal vez no pueda mantener los controles funcionando de modo efectivo. Disminución de supervisión, autorización, procesos de excepción, pagos en efectivo por la emergencia. Todo esto genera una oportunidad. Junto a ello, una preocupación, una cierta ruptura del orden, un cierto desorden, porque el día a día queda esperando mientras tiene que atender la contingencia. Y eso puede generar un espacio en donde alguien pudiera aprovecharlo de manera deshonesta para cometer una o algunas irregularidades. Y desde el punto de vista de la racionalización, que es esta justificación mental de convencerse la persona de que lo que está haciendo, que en realidad es malo, tiene una justificación y pudiera ser aceptable, esta racionalización, racionalizar una mala conducta, autojustificar una mala conducta, puede venir por el lado de una situación de crisis, decir, ok, bueno, estamos en una situación de crisis, esto es algo extraordinario, que yo cometo una irregularidad, se justifica. No siendo así, por supuesto. O pensar, no, todos están siendo afectados, cada uno debe ver cómo sobrevivir, una suerte de sálvese quien pueda, en realidad no me estoy portando mal, estoy haciendo lo correcto en las circunstancias. En verdad no es así, pero puede ser una forma de racionalizar un comportamiento impropio. O velar por uno mismo, decir, ok, bueno, esta es una crisis, el fin justifica los medios porque yo no sé si mañana la compañía va a seguir, si mañana yo voy a tener trabajo, si esto se va a poner peor, y justifica así una irregularidad, ¿no? Entonces, la racionalización también puede, en momentos de crisis, agravar el riesgo de fraude. Y en ese sentido, bueno, quería compartirles a ustedes alguna información de ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. En su último reporte de ACFE del año 2020 nos trae la información muy útil que cada 2 años genera este reporte sobre el mundo del fraude. Vamos a revisar unas breves cifras generales, pero también vamos a ver información que ACFE nos entrega sobre la situación de la contingencia. De hecho, vamos a ver en concreto los 5 tipos de fraude que más se han incrementado por el COVID actualmente y los 5 tipos de fraude que se espera aumentarán más en los próximos 6 a 12 meses debido a
COVID. Esta es información del reporte general que se emitió hace poco tiempo por la Asociación de Examinadores de Fraude, ACFE. Este reporte, el del año 2020, el más reciente, nos dice que la duración promedio de un esquema de fraude fue de 4 meses en base a este estudio de 2.500 casos a nivel global. Nos dice que la pérdida media por caso fue de $125.000. Nos dice que la corrupción es el más común de los fraudes o los esquemas de fraude en todo el mundo. La apropiación indebida de activos es más común pero menos costoso. El fraude de estados financieros fraudulentos es menos común pero más costoso. Y que el 43% de los esquemas de fraude fueron detectados por denuncias. También nos dice el reporte de ACFE 2020 que la falta de controles internos contribuyó a cerca de 1/3 de los fraudes, que la presencia de controles antifraude está asociada con menores pérdidas por fraude y además con una detección más rápida. Nos dice este reporte que ciertos riesgos de fraude son más probables en pequeños negocios que en grandes organizaciones, como el esquema de facturación fraudulenta o fraudes a través de nómina o fraudes a través de pagos. Este reporte nos dice también que más de la mitad de los fraudes ocupacionales se originaron en los departamentos de operaciones, contabilidad, en la alta gerencia y en ventas. Y en términos de las alertas sobre fraude o red flags, nos dice que 42% de quienes cometieron fraude laboral vivía más allá de sus propios medios. Estilos de vida que no se condicen con el rol y el salario de la persona. Y que 26% de ellos tenía dificultades financieras. El reporte también nos ratifica los controles antifraude más comunes, que son estos 18 controles antifraude. Auditoría externa de los estados financieros, código de conducta, departamento de auditoría interna, certificación de la administración de los estados financieros, auditoría externa sobre los controles internos sobre reportes financieros, el famoso ICFR, Internal Control Over Financial Reporting, revisiones gerenciales, canal de denuncias, comité de auditoría independiente, una política antifraude. Más programas de apoyo a empleados, entrenamiento sobre fraude a empleados, entrenamiento sobre fraude a gerentes y ejecutivos, departamento o función o equipo dedicado a fraudes, evaluación del riesgo de fraude formal, auditoría sorpresa, monitoreo, análisis de datos proactivo, rotación de roles, vacaciones obligatorias y recompensa a los denunciantes. Esos son los 18 controles antifraude clave que destaca ACFE en su reporte 2020. Y este mismo reporte nos habla sobre las señales de advertencia claves: vivir más allá de los medios, problemas económicos, relación inusualmente cercana con vendedores o clientes, con proveedores, problemas de control, falta de voluntad para compartir los deberes, irritabilidad, sospecha o actitud defensiva, actitud embaucadora, divorcio o problemas familiares. Son señales de advertencia clave, lo que en inglés se conoce como red flags. Dentro de ellas, muy importante, la de vivir más allá de sus medios y la de problemas económicos. Las alertas o red flags en términos de fraude son varias. Tenemos aquí listadas en cuanto a las que más se han presentado en los casos de este estudio bianual de fraude. Relaciones inusualmente cercanas con proveedores o clientes, problemas de control, falta de voluntad para compartir deberes, irritabilidad, sospecha o actitud defensiva, actitud embaucadora, quejas por salario inadecuado, negarse a tomar vacaciones, presión excesiva desde dentro de la organización, problemas asociados a empleos anteriores, quejas por falta de autoridad. Vivir más allá de sus medios. Estas son las anteriores, eran red flags o alertas de fraude en términos de las tareas laborales. Y acá tenemos red flags o alertas de fraude o de indicios del posible riesgo de fraude en cuanto a la vida personal. Vivir más allá de sus medios, problemas económicos, divorcio o problemas familiares, problemas de adicción, aislamiento social, problemas legales en el pasado, inestabilidad en su vida personal, excesiva presión familiar o grupal para el éxito. Y ahora, yendo desde este reporte general de ACFE 2020, vamos a la contingencia. ¿Cuáles son los 5 esquemas de fraude más frecuentes observados durante la pandemia de COVID, según ACFE?
phishing, y SMShing, que es estos engaños a través de emails o mensajes de texto con estafas, fraudes relacionados con caridad y levantamiento de fondos fraudulentos para supuestos programas de ayuda o de caridad, dada la situación, vacunas, medicinas o test para coronavirus fraudulentos, fraudes en compras y ventas online, en lugares, digamos, en supuestos lugares autorizados, pero son trucados, ficticios, o fraude comprometiendo emails de negocios, emails corporativos. Esos son los 5 esquemas de fraude más frecuentes observados durante la pandemia COVID que vamos viviendo, según el reporte, un reporte especial de ACFE, que de hecho en la página web de ACFE ustedes tienen el link aquí. De hecho la presentación va a estar disponible para todos, se va a compartir con los inscritos y participantes al webinar. ACFE creó un link específico, un sitio específico sobre recursos de fraude dada la situación de COVID, y ahí publicó esta información. Y también esta información que en cambio se refiere a lo que se prevé que va a ocurrir. Los 5 esquemas de fraude que se predice se incrementarán en los próximos 6 a 12 meses debido al coronavirus. Fraude en los programas de estímulo de los gobiernos, fraudes relacionados con caridad y levantamiento de fondos, phishing y el SMS phishing, ciberbrechas relacionadas con trabajo desde casa y fraudes relacionados con los programas de desempleo, ¿no? Y los temas relacionados con desempleo. Y para ir cerrando, quería compartir información de este documento muy útil que salió justamente dada la contingencia. Lo dio Transparencia Internacional hace unas pocas semanas, que se llama Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia. Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante las contingencias. No solo coronavirus, estados de emergencia, situaciones graves de crisis, en donde alguien, una persona deshonesta, sin conciencia, pudiera aprovecharse. Como conversábamos hace un rato, robar en todo tiempo está mal, ser corrupto en cualquier momento está mal. Pero ser corrupto, robar en momentos de crisis, y a los fondos y a los proyectos y a los recursos que son para atender la crisis, peor aún. Así que hay que dar una lucha decidida, cada uno de nosotros desde nuestros distintos espacios de acción y desde nuestros distintos roles, combatir la corrupción en todo momento y más en momentos de crisis. Así que quería compartir los lineamientos clave que genera este documento sobre las contrataciones públicas en estados de emergencia. Ya se ha visto a lo largo del mundo varias noticias lamentables de casos de corrupción, denuncias que se han ido recibiendo y algunos de ellos ya en investigación sobre compras inadecuadas, compras con sobreprecio relacionadas con la contingencia. Este documento nos dice que son 5 los elementos mínimos para que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realizan durante las contingencias. Transparencia y datos abiertos, administración de los recursos, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y un seguimiento al gasto público durante contingencia por fuerza mayor. Brevemente, viendo de manera concisa cada uno de estos 5 elementos, corresponden o comprenden lo siguiente. Transparencia y datos abiertos. Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano. La información sobre las compras y contrataciones en periodos de emergencia debe publicarse en formatos de datos abiertos y asegurando su accesibilidad para diferentes tipos de audiencias. En cuanto a la administración de recursos en estas compras públicas en estados de emergencia, bueno, el presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias por casos de fuerza mayor deberá ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado en cualquier nivel de gobierno. Este presupuesto estará destinado a cumplir los objetivos determinados en tanto se atienda a la contingencia que le dio origen. Rendición de cuentas. Adicionalmente a los mecanismos de transparencia en tiempo real que deben existir, los gobiernos deberán informar al término de la emergencia sobre los resultados del ejercicio de los recursos. Garantizar la competencia económica. Los gobiernos deberán evitar que en sus procedimientos de contratación para atender la emergencia se propicie la concentración o el acaparamiento, ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios,
de consumo necesario durante la contingencia por fuerza mayor. Seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor. Bueno, ante la emergencia es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en el uso de los recursos. Para ello deberán implementarse mecanismos de vigilancia adicionales a los que prevén las leyes de los gobiernos locales y nacionales. Y esto en el ámbito de las compras públicas, pero también aplica al ámbito de lo privado. Extremar, fortalecer, hacer un monitoreo continuo, hacer un acompañamiento a estos procesos excepcionales de compras que se van dando también en el sector privado. Finalmente, unas conclusiones para cerrar el webinar y dar paso a las preguntas. Tipos de fraude. Los tipos de fraude son corporativo, laboral y corrupción. Luego repasamos los enfoques para afrontar el fraude. Los enfoques más usuales para afrontar el fraude, para combatir el fraude, para conocer, comprender, combatir el fraude y la corrupción son prevención, detección e investigación. En cuanto al riesgo de fraude en momentos de crisis, que fue la segunda parte de este webinar, bueno, en momentos de crisis como la provocada por la pandemia COVID y sus efectos directos y colaterales, se presentan situaciones que incrementan el riesgo de fraude y lo revisamos a través de motivo, oportunidad y racionalización. También es importante tener en cuenta que los 5 esquemas de fraude más frecuentes observados durante la pandemia por COVID-19, de acuerdo a ACRE, son phishing, SM phishing, fraudes relacionados con caridad y levantamiento de fondos, vacunas, medicinas y test para coronavirus fraudulentos, fraudes en compras y ventas online y fraudes comprometiendo emails de negocios. Y los 5 esquemas de fraude más frecuentes que se espera que se presenten en el futuro tienen que ver con fraude en los programas de estímulo del gobierno, fraudes relacionados con caridad y levantamiento de fondos, phishing y SM phishing, ciberbrechas relacionadas con el trabajo desde casa, fraudes relacionados con temas de desempleo. Y finalmente, los 5 elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realicen en tiempo de contingencia son, como conversábamos, transparencia y datos abiertos, administración de los recursos adecuada, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y un adecuado seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor. Cerrando ya el webinar para dar paso a las preguntas, aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación para que quienes deseen puedan seguir con la Universidad de Concepción y PKF el Diplomado de Auditoría Forense en esta nueva edición que se va a iniciar en junio. Tengo el honor, el agrado de ser uno de los instructores de este diploma en Auditoría Forense, así que queda también en el material la información del Diploma de Auditoría Forense de la Universidad de Concepción en colaboración conjunta con PKF. Compartirles una frase que me gusta mucho, la uso en general en varias de las charlas, conferencias o ahora webinars que he tenido la oportunidad, el gusto de impartir, que es la de que habla de 3 personas, hay 3 grupos de personas. Los que hacen que las cosas suceden, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Y definitivamente el que ustedes se hayan inscrito y hayan participado en este webinar denota, indica que son del grupo de las personas que hacen que las cosas sucedan. Como presidente, además, de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, compartir un mensaje, desear que ustedes y sus familias estén bien, y que la crisis la puedan superar de la mejor y más pronta manera posible, como todos en todo el mundo. Nuestro lema en la FLY es avanzamos juntos, y lo hemos modificado para decir que por ahora estar separados es la mejor manera de afrontar juntos estos momentos de crisis. De mi parte, bueno, un gusto haber sido el expositor en esta serie de webinars hoy con el tema de auditoría forense en tiempos de crisis, y estoy presto a, en el tiempo que resta del webinar, absolver las consultas que se pudieran haber generado. Muchas gracias por su atención y por haber participado en este webinar. Sebastián, quedo atento a ir revisando con tu ayuda las preguntas.
Muchas gracias, Jorge. Muy interesante la presentación. Mucho interés en el foro de preguntas y respuestas. Y créanme que si les gustó esta presentación, Jorge en el diploma de autoría forense tiene más de 20 horas de clase, creo. Y así que los invito a preguntar por el diploma. Esta versión va a ser por la contingencia virtual en vivo, entonces va a ser por streaming, no hacer clases empaquetadas. Entonces, como pude ver, hay participantes de Perú, Argentina, Colombia, Paraguay en el foro y de otros países probablemente. Así que pueden participar todos en en este curso. Así que nada, ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Llegaron muchas, así que trataremos de resolver la mayor cantidad en el tiempo que nos queda. Entonces, la primera es de Samuel Flores. Pregunta, ¿qué herramientas se pueden usar para realizar una investigación forense? Bueno, es una buena consulta, digamos. Depende de la complejidad, de la complejidad del trabajo de auditoría forense. Pero uno debería tener algunas herramientas. Podría ser, por ejemplo, FTK, Forensic Toolkit, Encase, InSoft, son algunas de las herramientas. Herramientas para análisis de datos, por ejemplo, ACL, IDEA, Arbutus, son algunas herramientas. Yo debería tener un pool de herramientas según el tipo de industria y donde yo haga el trabajo. Herramientas como, por ejemplo, para extracción y análisis de datos. Las más usuales en el mercado son ACL, IDEA, Arbutus, u otras. Herramientas para, por ejemplo, hacer un análisis forense, una copia, un espejo de un disco duro, por ejemplo, o hacer un recuperado potente de borrado de datos dentro de un disco duro. Digamos, con herramientas potentes forenses uno puede recuperar información de discos duros, aunque hubieran sido formateados hasta 5 o 7 veces incluso. Herramientas para análisis potentes de datos, donde uno puede correr una herramienta y hace que me analice información y me genere relaciones. Por ejemplo, relaciones en base a llamados telefónicos, lugares visitados, rastrear tarjetas de acceso. Es decir, depende de la industria y tipo de investigaciones que yo normalmente haga, las herramientas que yo debería tener. Eso incluye también la información que debería estar en la compañía presente para cuando se llegue a necesitar. Logs de auditoría sobre entrada y salida a los sistemas, transacciones críticas, el log, quién cambió qué, a qué hora, qué dato, por qué otro dato, las cámaras de vigilancia. Es decir, procurar tener a mano la información para cuando la pudiera necesitar, para no encontrarme que cuando voy a buscar la información que necesito por una investigación no está, sino antes preparar el terreno y ver las herramientas informáticas con las que yo pudiera apoyarme para hacer la investigación. Pero es una muy buena consulta. Uno debe tener las competencias, pero también los recursos y las herramientas para hacer las investigaciones de fraude. Perfecto. Otra pregunta, una anónima pregunta. ¿Cómo podemos identificar que estamos en presencia de una fuente de error o fraude? Si al momento de encontrarnos con algunos de estos, al ejecutor se excusa en la situación de pandemia actual, es decir, la persona alega desconocimiento. Sí, ese es un buen punto, porque en tiempos normales ocurre y en pandemia también, porque tienen ahí la excusa perfecta. Por eso es que uno quizá debería, por ejemplo, anticiparse a la jugada. En algunas organizaciones se ha hecho, por ejemplo, algunas charlas de concientización sobre el riesgo de fraude. En tiempos de contingencia no hay mucho tiempo, pero algo breve, conciso, a ciertos grupos importantes, o una charla clara o un mensaje conciso a proveedores, a empleados. Bien, ok, estamos en pandemia, hay que hacer algunos procedimientos abreviados, algunas compras emergentes, pero por favor, aún la excepción debiera quedar arreglada para que las personas no puedan aducir el desconocimiento o error, o escudarse en la crisis. Por eso es bueno crear un terreno que dé ciertas certezas. Uno podría decir, ok, de verdad este proceso tenía 20 pasos, 8 controles, bueno, por la crisis estamos sin gente, sin proceso de supervisión, o el proceso hay que hacerlo más rápido. Bueno, no van a ser 20 pasos ni 8 controles, sino van a ser 15 y 5 controles, pero eso debe quedar declarado y establecido. Para poder tener esa luz de que no puede ser la crisis una excusa para cometer una irregularidad y hacerlo parecer por un error. Lo otro que a veces es un poco difícil, digamos, en tiempos normales y en tiempos de crisis también, el distinguir entre un fraude y un error, pero
pero uno debería tratar de buscar los mejores indicios posibles de que hubo un ánimo doloso, de que hubo una intencionalidad. Por ejemplo, un error repetido en el tiempo ya puede dar un indicio de que hay una intencionalidad y que no fue algo ocasional, digamos. Parte clave de una investigación es, una vez que identifico lo que se hizo y que no estuvo bien, el poder dar con la evidencia que denote que fue intencional y que fue doloso y que no fue accidental y sin intención de cometer una irregularidad. Perfecto. A ver, más preguntas. Llegaron varias. Luis pregunta, hola, tengo dos consultas. Una, respecto de la NIA 240, ¿cómo se puede saber si en la distorsión de la información financiera existe dolo o no por parte del perpetrador? Dos, ¿por qué se encasilla solo la apropiación indebida como fraude laboral? En circunstancias que cualquiera de los tres elementos del fraude corporativo pueden ser fraude laboral según el árbol del fraude de la ACFE. Gracias y saludos. Ok, bueno, la primera parte de lo que mencionó Liz, bueno, claro, la NIA mismo establece esta NIA 11 o 240 según la codificación, fraude y error, parte de este pilar esencial, ¿no? Dice, la información financiera puede ser distorsionada solo por dos razones. Es decir, si en la vida real es 20 y en libros está 50 o 15, las ventas, las cuentas por cobrar, el efectivo, las inversiones, los inventarios. Bueno, si en la vida real dice un número y en libros está otro número, eso o es por error o es por fraude. Y la misma niña reconoce, dice, claro, se sabe que siempre va a ser más fácil o más posible encontrar un error que un fraude, porque el error no conlleva un ánimo y una intencionalidad de ocultamiento. El fraude, en cambio, tiene el mejor esfuerzo de quien lo cometió por ser ocultado. Sin embargo, bueno, hay frases cliché que se usan incluso en el mundo de las películas. Hubo en esta semana un webinar interesante también de este ciclo de webinars de la Universidad de Concepción y de BKF sobre el mundo de las películas y el mundo del fraude. Hay una frase cliché, no sé qué, no hay robo perfecto, ¿no? Y a veces, sí, claro, es más difícil encontrar un fraude que un error porque usualmente el fraude va acompañado del mejor esfuerzo de quien lo cometió para no ser descubierto. Pero ese mejor esfuerzo no siempre es perfecto y de hecho a veces es incluso un mejor esfuerzo bastante precario para no ser descubierto. Y bueno, ahí está el oficio y el trabajo del auditor forense para poder identificar qué ocurrió y poder tener evidencia. No siempre es posible, a veces es muy difícil, pero tener esa evidencia que me permite claramente demostrar que no es solo un error, no es solo una negligencia, sino que hubo una intencionalidad. Y lo otro, bueno, lo que menciona Luis, o lo que la consulta es de que por qué el fraude laboral de malversación de activos se asocia a la parte laboral. Es cierto, claro, porque en realidad la corrupción puede ser cometida por un empleado, el fraude de estados financieros también es cometido por empleados gerentes, y el fraude laboral es cometido por empleados, pero es una forma de distinguir de que el fraude de estados financieros es hecho por la compañía como tal, el directorio, todo parte del directorio, todo parte de la alta gerencia, y por eso se le llama corporativo, aunque en general también uno podría no asociarlo como a la empresa y llamarlo derechamente estados financieros fraudulentos. La malversación de activos también se la asocia como lo que usualmente cometen los empleados para cuando deciden pasarse al lado del mal y cometer una irregularidad. Pero quizá para no atarlo directamente con los empleados, se le suele denominar apropiación indebida de activos. Y la corrupción, porque sí, en buena medida lo que plantea Luis es cierto, claro, el empleado puede cometer corrupción, el empleado con el sombrero de gerente puede cometer un fraude corporativo y la apropiación indebida como tal. Pero es solo una forma de categorizarlo también, corporativo, laboral, corrupción, o estados financieros fraudulentos, apropiación indebida de activos y corrupción. Muchas gracias. Y a ver, otra más. Anónimo pregunta, ¿cómo auditores externos debemos fortalecer la inversión en desarrollos de tecnologías de información que nos permitan identificar que la información entregada por la contraparte en tiempos de pandemia usualmente están informadas en digital? No ha sido alterada para distorsionar los estados financieros. ¿Cuál es la recomendación entendiendo que estos desarrollos tecnológicos habitualmente son costosos? ¿Y cómo podemos suplirlos en ciertas medidas? Sí, ese es un muy buen punto porque
En realidad, la pandemia nos ha hecho vivir una crisis, porque claro, crisis han habido a lo largo del tiempo, pero han sido crisis focalizadas para una industria en particular, en un país en particular, o en una región, o en una ciudad. Pero ahora estamos en una crisis mundial, como conversamos y sabemos, una crisis mundial sanitaria que detona una crisis mundial social y que detona una crisis mundial económica. Y esa es la crisis es por el COVID y post-COVID, es decir, vamos a tener una post-crisis también muy fuerte. Y nos obligó a rápidamente movernos a un esquema de trabajo digital, que venía avanzando de a poco en ciertas industrias para ciertas cosas, y hoy la verdad que a fuerza nos hemos movido, y esto trae lo bueno y lo malo, de a fuerza habernos movido a lo virtual, a lo digital. En esta labor tan importante y delicada de la auditoría financiera, de revisar información, que hoy en muchos casos es digital, en verdad que es clave usar fortalecer los mecanismos que ya normalmente tenían de validar o analizar datos, hacer pruebas de integridad con la data que se recibe, porque si la data viene alterada, en algunos casos varias pruebas de integridad podrían darme un indicio de que no concuerda la data que me entregan con algunas validaciones de integridad que se pudiera hacer. Sin embargo, también se puede empezar a usar medidas de encriptación para ver que lo que me envían es lo que llega, por si alguien lo mejoró en el camino, y también el poder, esta actividad que físicamente también se hacía, digamos, presenciar la extracción de la data, en este caso de manera remota, presenciar, estar también de manera virtual cuando se extrae la data, es decir, de manera remota, estar también conectado a tener un permiso especial para acompañar de manera virtual el proceso de extracción de la data. Pero sin duda es un desafío el poder asegurarnos de la integridad de la información que se entrega para fines de la auditoría financiera. Eduardo Agulo pregunta, ¿qué mejores prácticas deberíamos seguir para asegurarnos que la evidencia electrónica no ha sido modificada y en consecuencia ha aumentado el riesgo de fraude? Esto es muy relevante ahora que casi toda la documentación legal y administrativa está digitalizándose. Sí, para todos los trabajos de revisión, de auditoría externa e interna, hoy la evidencia viene siendo digital. Entonces se puede promover en la mejor medida posible, por ejemplo, el uso de firmas digitales. Entonces la firma digital ayuda. Códigos de encriptamiento, los códigos hash para asegurar que lo que me envían es lo que llega. La forma de usar herramientas colaborativas, estas mismas herramientas que sirven para videoconferencias, también me pueden permitir a mí hacer el acompañamiento para la extracción de la evidencia. También se puede reforzar y se recomienda reforzar mucho el confirmar con terceros, que ha sido una práctica siempre en la auditoría, pero que hoy puede ser mucho más necesaria aún. Porque la evidencia que me entregan digital, yo debería, si es muy crítica, aumentar mi índice de confirmación con terceros o de corroborar con terceros esa información. Entonces, la verdad que hay un desafío incrementado en cuanto a corroborar la validez y la veracidad de la evidencia digital que ahora se está recibiendo en los trabajos de auditoría externa e interna también. Perfecto, está un poco pasada la hora, pero una última parte de preguntas, ¿te parece? Sí, con todo gusto. Perfecto. Lilian Mendoza, ¿qué recomendaciones podría dar para que los auditores internos que quieren convertirse en auditores forenses? ¿Qué pasos deberían seguir? ¿Cómo ve la oferta laboral para auditores forenses en el mundo? Gracias. Pues muy interesante, digamos, porque la auditoría forense cobra fuerza posiblemente en los 15, 20 últimos años. Bueno, siempre ha estado ahí, de hecho fue parte del inicio de la auditoría financiera, pero luego tomó forma más bien hacia una auditoría independiente de un tercero que revisa los balances. Pero en su origen los revisores de cuentas en la época de la colonia, los oidores, revisores de cuentas que luego, bueno, se ampliaron a algo más extendido que es la auditoría financiera, pero el tener a alguien de confianza al inicio y luego más bien alguien que tenga las competencias para revisar que no hay irregularidades y que no se está perjudicando a la empresa,
ha sido necesario a lo largo del tiempo. Pero es en los últimos años en donde la globalización, el desarrollo de los negocios, ha hecho que además con eso ha venido lo bueno y lo malo, y dentro de ello casos de fraude aumentados, de evasión de impuestos, escándalos financieros como el de Enron, WorldCom, corrupción pública, ha ido incrementando la necesidad de esta especialidad que es la auditoría forense, una investigación de fraudes de fondo, en donde es una actividad multidisciplinaria, digamos, contadores, auditores, en buena medida, pero también ex agentes de policía o gobierno, de labores de inteligencia, ingenieros comerciales, economistas, informáticos. Se necesitan usualmente equipos multidisciplinarios, y varias son las disciplinas que podrían derivar en una actividad de auditoría forense. En muchos de los casos, por ejemplo, quienes tienen o tenemos formación de auditor externo, financiero, interno, o personas vinculadas a las finanzas. El camino a seguir es, claro, ir buscando formar el perfil, involucrarse, leer mucho en temas de prevención, detección de fraude, asociarse a ACFE, por ejemplo, a ACFE Mundial. Acá tenemos el capítulo ACFE Chile, a los capítulos de ACFE en cada país, y claro, aprovechar los cursos que la verdad que, aunque esto ha tomado mucha fuerza en el último tiempo, no es tan amplia la oferta de cursos, webinars, diplomas en materia de auditoría forense. Y en cuanto a la necesidad digamos, en los últimos 10 a 15 años, dos grandes males han aquejado a nuestras sociedades: la parte medioambiental y la corrupción. Y son dos cosas de las que de a poco las sociedades se han ido haciendo cargo: combatir el daño ambiental y combatir la corrupción. Por eso es que hoy, a diferencia de antes, uno escucha mucho lo ambiental, por supuesto, pero también el tema de la transparencia, los modelos de prevención de delitos, el combate a la corrupción, los modelos de cumplimiento, el tema del compliance. Y la auditoría forense, digamos, es una actividad que quien logra un conocimiento profundo, experto para investigar fraudes, también lo puede aplicar para ayudar a prevenir y para ayudar a detectar. Y el rol mismo de auditoría forense como investigador es utilizado en las contralorías, en los organismos anticorrupción, en las firmas auditoras, al interior de las empresas. Así que es un campo profesional que se ha consolidado en los últimos años y tiene futuro. La última pregunta para poder ir terminando, en relación a la auditoría, el fraude y a la crisis. Preguntan, bajo tu opinión, ¿qué tipos de activos y o saldos deberían monitorearse en estos tiempos? Sí, bueno, buen punto. Claro, veíamos que hay motivos, oportunidades y racionalizaciones que se incrementan producto de la crisis. Y eso nos puede dar una pista según nuestro tipo de negocio e industria, en donde deberíamos poner mayor foco. Sin embargo, en términos generales, en momentos de crisis, las cosas en donde más debería yo poner atención, o donde más las organizaciones deberían poner atención para sus controles, para la prevención y la detección de fraude, es donde aquellos procesos, por ejemplo, que se han visto más afectados. Si yo sé que hay procesos que se han visto muy afectados, en donde la cantidad de supervisión ha disminuido porque han tenido que enfocarse en la crisis, o aquellos procesos en donde controles han tenido que suprimirse, ahí habría que poner foco. En adquisiciones, por supuesto, porque es tiempo en donde hay adquisiciones urgentes, emergentes, y bueno, no falta la persona en el sector público o privado que sin conciencia alguna se aprovecha de la circunstancia. Entonces, transacciones en efectivo que pudieran darse, uso y destino de recursos para la contingencia deberían ser monitoreados tener un tracking especial, que haya una buena trazabilidad. Es decir, hacerlo urgente no necesariamente implica que, bueno, sí generar una burocracia muy pesada, pero tampoco debería ser algo que se haga sin dejar ningún tipo de evidencia y documentación soporte. Entonces, adquisiciones, compras, fondos especiales para la contingencia, pagos en efectivo, sería importante. Más el tema de los inventarios, de los activos, también un buen control de los inventarios y las recaudaciones de las ventas. Y otro aspecto importante es el tema de la ciberseguridad. Hoy estamos más conectados que nunca, con muchísimas personas haciendo home office. El tema de la ciberseguridad es clave.
Perfecto. Mira, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Fue muy interesante la presentación, hubo mucho interés y para todas las personas que están preguntando, la PPT de la presentación estará disponible, se la haremos llegar a sus correos y el video también lo publicaremos por nuestro canal de YouTube, así que le avisaremos cuando esté publicado. Y básicamente dejarlos invitados a los próximos webinars que tendremos la próxima semana. El 26 de mayo hablaremos sobre los desafíos de IFRS en tiempos de pandemia y también hablaremos sobre contabilidad para el sector, la NIC SP para el sector público, que será el jueves 28 de mayo a las 10 a las 10 de la mañana, hora de Chile. Entonces, ya saben, efectos de la contingencia en IFRS 26 de mayo desde la mañana y NIC SP jueves 28 de mayo desde la mañana. Y nuevamente invitados al diploma y agradecer nuevamente a Jorge por su tiempo. Así que muy agradecido, Jorge, que estés muy bien. ¿Algunas palabras finales si quieres darnos? Sí, bueno, agradecer a la Universidad de Concepción y a PKF por invitarme a este webinar. Gracias al equipo de PKF por la coordinación, en especial a ti, Sebastián, que me ayudaste a moderar el webinar, y desearle a todos que les vaya muy bien, que afronten esa situación difícil de la mejor manera posible, que se cuiden y que tomen todos los debidos resguardos. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y muy buenas tardes a todos. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao.